Yo. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a este callejón de palabras vivas, como todos los jueves a partir, pues se supone que de las 7 y cachito. No puedo decir que ahora porque luego no tenemos un orden particular para empezar, pero estamos muy contentos transmitiendo en vivo y en directo hoy jueves 7 de marzo de este 2019. Del Callejón de Palabras Vivas, como cada 8 días, a través, por supuesto, del Observador de Querétaro, y agradeciendo que nos presten sus ojos, sus oídos, y agradeciendo también a toda la gente que sigue el Observador de Querétaro. Tuvimos un gran programa hace ratito con mi querida Mónica Mendoza, Tarde de Café, con el doctor Orlando, que es un estupendo médico aquí en San Juan, es un gran amigo, y muchas felicidades, un gran programa. Se lo recomiendo para la gente que no pudo verlo. Bueno, pues lo pueden encontrar aquí en la programación de del Observador de Querétaro. Y agradeciendo como siempre a nuestra productora general, licenciada Cintia Camacho, a nuestro querido ingeniero atrás ahí en los controles, Miguel Dedos Hernández. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, tengo un invitadazo, un gran amigo, el doctor Hueso. El doctor Hueso, Luis. Buenas noches a todos. Hueso, un querido amigo. Ahorita vamos a platicar con ella, nos estará diciendo, tiene como 5,000 carreras, no sé cuántos diplomados, y bueno, muy interesante porque aparte de ser un médico muy comprometido, muy profesional, aparte es abogado también, tiene un montón de cosas que ya nos estará platicando, pero es una persona que le gusta mucho la cultura, que le gusta leer, que le gusta la poesía, le gusta la música. Por supuesto que es fan de Hueso Colorado, de mi querido maestro Bob Dylan. Así es. Y ya estaremos platicando. Mi querido doctor Hueso, bienvenido a Palabras Vivas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. No me digas, andas muy solemne, claro que sí. Eso, estoy contento de estar aquí con ustedes y en lo que pueda servirles. Muchas gracias, mi querido doctor Hueso. Fíjate que una de las razones por las que, bueno, pues es importante también aquí que nos estés acompañando, recuerden que Palabras Vivas es un espacio abierto a la cultura en general. Somos una ventana, una pequeña puerta, un pequeño callejón, ¿no?, a las ideas, a la cultura, a los artistas independientes, pero también a la gente con la que es a gusto platicar, con la que se puede convivir, de la que se puede aprender. Y en especial la parte de tenerte un gran afecto, amigo mío. Es muy amable. Un gusto tenerte como buen amigo. Es recíproco. Amigo de 1000 batallas, eso no vamos a ahondar en esos temas, pero padrísimo. A ver, cuéntame, mi querido Doc. Yo sé que a ti te gusta mucho la parte cultural, pero bueno, realmente tú eres un profesionista doble. A ver, ¿cómo está? Te digo abogado, te digo doctor, médico. A ver, ¿qué onda? Platícanos. Sí, claro, en primer lugar, siempre me ha gustado la ciencia. Ajá. En todas sus variables, y por ahí empezó la cuestión del estudio de la medicina, porque es una ciencia eminentemente científica, y vi una plataforma para poder, aparte de salir adelante, ayudar a las personas. Correcto. Posterior a esto, ya en la praxis médica, en un tiempo estuve trabajando aquí en el Cerezo, en el cual empecé a tener también bastante contacto con el ámbito del derecho penal. Y dentro del estudio del ser humano siempre me ha llamado la atención la conducta humana también, entre todas sus variables, y el derecho penal tiene esa virtud de poder saber y de poder escudriñar en la mente humana de acuerdo al estudio mediante el derecho penal. Entonces, pues mi esposa, un saludo a mi esposa Rubí, mucho cariño. La presiento cerca, porque hay una vibra por aquí cercana, Rubí. Desde donde nos estés viendo. De donde nos estés viendo, sí, claro. Algunos libros de ella empecé a leer. Ajá. De derecho, y entonces, pues me veía leyendo continuamente. Me dijo, mejor estaría bien que estudiara la carrera. Pues no me dijo 2 veces, y dije, si es cierto, tenía esa inquietud. Y presenté examen en la UNAM, y felizmente 5 de diciembre de este año, del año pasado, culminé los estudios de Derecho en la UNAM. Ok, o sea, ya tienes, ahorita, digo ahorita porque estoy seguro y lo conozco, el doctor West se va a aventar de mínimo otra carrera, no sé, ya no está diciendo. Sí, pero
me llama la atención. Tú empiezas porque te gusta desde chavito las ciencias. ¿Tú de chavito sabías que querías ser médico? O sea, tú, ¿te acuerdas que todo el mundo hemos tenido así esa pregunta o nos han preguntado, ¿qué quieres ser cuando seas grande, no? Claro. Y pues todo el mundo, bombero, policía, astronauta, no he oído nadie que haya político, afortunadamente. No, ninguno ha dicho. Pero todo el mundo quiere ser como que veterinario y muchos doctor. ¿Tú de chavito querías? ¿O ya fue más? No, ya fue más adelante. De niño, bueno, siempre me ha gustado de una forma particular la arqueología, ajá, de la cual he estado estudiando de forma autodidacta. Ajá. Sin embargo, pues también tuve influencia de mis papás, mi papá que estudió medicina, mi mamá que era enfermera militar, y fui a unas prácticas con el doctor Tejeda, Álvaro Tejeda Landeros, que le mando un saludo, al Hospital de Trauma y Ortopedia, y allí me di cuenta ya en la praxis lo bonito que era como tal el trabajo de urgencias médicas y cómo poder ayudar a las personas. Entonces ya en el último semestre de la prepa tuve que tomar la decisión, estaba entre si hacía filosofía, si hacía medicina o derecho, pero me decidí en ese momento por medicina, creí que era lo mejor en ese momento y ya presenté examen en la Universidad Autónoma de Hidalgo y estudié medicina. ¿Y qué querías como pues muchos de los que, yo quiero pensar que la gran mayoría también están en la parte de la medicina, pues querías ayudar a la gente, ¿no? Lo mencionaste ahorita. Y me viene a la memoria una historia real que seguramente conoces, mucha gente conoce, que de hecho hicieron una película de este gran personaje que es el Dr. Patch Adams, ¿no? Así es. Es un doctor estadounidense que se hizo muy famoso, después lo hizo más famoso todavía mi querido Robin Williams, Robbie Williams. Robin es el cantante. Sí, Robbie Williams. Robbie Williams, el actor que en paz descanse, lo hizo famoso por ese personaje de ese ícono médico que es Patch Adams, y que curaba o hacía de mejor calidad la vida de las personas a través de la risoterapia, ¿no? Así es, en esa película nos podemos dar cuenta cómo con una actitud diferente, quitándonos quizá de alguna forma, como tú decías, lo suntuoso que muchos médicos quizá son, pues, respetando sus personalidades, pero a veces siendo un poco más jocoso sin dejar a un lado la ciencia, que es lo primordial. Claro. Muchas veces pues se dice, ¿no? También como forma coloquial que la risa es un remedio infalible. Sabemos que con la risa no vamos a curar ciertas enfermedades, pero por lo menos les hacemos a los pacientes un poco más a gusto su vida, y por lo menos cuando las personas ríen, y en general no nada más pacientes, sino las personas en general, al reír y al pasarla de una forma agradable, pues por momentos su cabeza de alguna manera piensa en otra cosa o se distrae. Claro. De alguna manera, sí. Y una de las cosas, muchas gracias mi querido ingeniero Dedos. A ver, este es para el doc, ¿verdad? Para mí, ok. Gracias. Aguántame el corte, me acordé de Nino Canún, carnal. Por cierto, le mandamos saludos a Nino, no creo que nos esté viendo, pero si nos está viendo, le mandamos saludos a Nino. A lo mejor. Claro que sí, y bueno, dentro de esta película recuerdo que por ejemplo era fan o le gustaba mucho la poesía de Whitman, y inclusive hay una escena donde está haciéndole le está leyendo un poema a su novia, ¿no? Y al final de cuentas nunca lo termina, pero dentro de la parte técnica de la ciencia que es la medicina, pues también había un gusto por las letras, en este caso, por la cultura, y obviamente, ustedes como médicos, y también, no solamente como médicos, también como abogados, pues le leen un montón. O sea, eso sí me queda clarísimo, que para estudiar cualquiera de las dos carreras, eso sí me queda claro, hay que leer mucho. Eso sí es algo que yo les admiro, a los que nos gusta la lectura, bueno, pues es padre y es interesante, ¿no? Pero hay mucha gente a la que pues no está muy familiarizada, no tiene ese gusto, lamentablemente. Bueno, lo hemos platicado en muchos programas, en este país no está tan arraigado y seguimos siendo tristemente uno de los países con menor índice de lectura a nivel mundial.
Pero bueno, ahí estaba en este personaje médico inmiscuido la parte del arte, ¿no? Como abogados, bueno, me imagino que también ustedes empiezan a leer un resto, ya todo el derecho romano, que de por sí es pesadísimo y es interesante, pero es pesadísimo, se avientan unos tomos de este tamaño, se los aprenden de memoria, tienen que leer leyes. Pues fíjate que quisiera comentarte eso, sí, ambas carreras tienen mucho que leer. Ajá. Pero hay yo creo, en una diferencia. En la medicina, por ejemplo, tienes que aprenderte muchísimas cosas de memoria, porque te pongo un ejemplo, no sé, una fractura de coles, un ejemplo, es la misma aquí que en China, entonces la descripción es netamente igual. Claro. Sin embargo, en el derecho, aparte de que sí memorizas muchas de las cosas, aquí la situación es que hay que interpretar las leyes. Cuando una persona que escribe una ley, el legislador, tiene un espíritu esa ley, es decir, lo hace con una intención, y entonces los abogados, tanto los que trabajan en el Ministerio Público, los defensores o los litigantes, tienen que interpretar esa ley, a diferencia que en la medicina se aprende de memoria, vamos a decir, algún tipo de enfermedad, la cual te tienes que aprender de pe a pa y poder bajo eso hacer un diagnóstico. Y en el derecho hay que interpretar esa ley. Es mayormente interpretación, ¿no? Es decir, o sea, yo conozco el reglamento, conozco la ley, pero bueno, yo la voy a interpretar de una forma y quizá otro colega la esté interpretando de otra forma, ¿no? No sé si... Sí, más o menos a veces sucede eso. De hecho, por eso de pronto en la cuestión del ámbito legal hay disputas por lo mismo, porque uno interpreta de una forma, el otro... Y por eso es que van a tener que a veces llegar hasta instancias superiores en donde personas con más conocimientos jurídicos interpretan de una forma más acertada y ellos les explican a los demás qué es lo que en esa ley se quiso decir. Correcto. Eso es muy interesante. Obviamente no vamos a ahondar mucho en ello porque, no me voy a meter mucho en el tema de la parte de legislar y de la cuestión normativa técnica de lo que es el derecho. Pero sácame de una duda, tú que eres licenciado en Derecho. Yo siempre he creído que la jurisprudencia era prima de un abogado que yo conocía. Eso no es cierto. No, es que yo siempre digo que dicen la jurisprudencia y dije, voy a ser una prima del derecho. Sí. Oye, pero bueno, eso es la parte, ya nos explicaste un poquito, pues por qué te nació el gusto por la medicina. Aparte, lo traes también de familia. Sí. Curiosamente a mí me llama mucho la atención y creo que es un tema recurrente cada que alguien te conoce y ¿cómo te apellidas? El doctor Luis David se apellida Hueso, pero curiosamente es Hueso con Z. Así es. O sea, pero qué chistoso, carnal, o sea, me llama mucho la atención. Doctor Hueso. ¿Y qué eres? Pues soy doctor, ¿no? Sí. Soy huesero, casi me decías. Oye, pero ¿qué? Está chido. ¿De dónde viene tu apellido, carnal? ¿Sabes la historia de tu apellido? Sí, lo que pasa es de que mi abuelo paterno llegaron de Medio Oriente, pero él se apellidaba HWSSON. Y cuando llegaron HWSSON. Y cuando llegaron a México les puso Hueso. Dijeron Hueso. Así se quedó. Ajá. Y con Z, además. O sea que tu apellido es producto de un error de alguna persona del registro civil. Así es, de hace muchos años. Como pasó con muchos, sí, claro. Con muchas personas. Es que con apellidos raros en los cuales en América Latina no se conocieron y cambiaron. Pues antes todavía era mucho más, ¿no? Sí. Era mucho más. Fíjate, es que quería comentarlo porque me llama mucho la atención. Y seguro, carnal, que en todos lados dicen, ay, Hueso, ya eres doctor, ¿no? O sea, ya has de estar cansado, pero... Pero siempre me llama mucho. Sí, claro. Oye, carnalito, y bueno, también sé que tienes un diplomado en Ciencias Antropológicas, ¿está bien? Así es un diplomado que hice en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ajá. Y es un diplomado acerca de ciencias antropológicas. Ajá. Y en este diplomado se abarcaron varias de las, casi todas las ciencias antropológicas para hacer en cuanto a peritajes. Un ejemplo, vimos, por ejemplo, peritajes en cuanto a piezas arqueológicas, cómo se llevan procedimientos técnicos científicos para determinar si alguna pieza es, como te dijera, si es original o no, o es una copia. Obviamente este diplomado, aparte de que va encaminado a antropólogos y arqueólogos, se hizo durante un año,
pero quiero que sepas que pues cada área de esta pues tiene un extenso campo el cual se puede ahondar, pero sí nos dieron un poco de cada uno. Claro. Ejemplo, también peritos en arquitectura nos enseñaron cómo, por ejemplo, ver también en inmuebles qué datación de tiempo tienen, qué tipo de arquitectura, y también si tienen algún daño o no, cómo poderlo restaurar. Claro. Pero bueno, hablando en el ámbito de medicina legal, específicamente en derecho penal, te puedo decir que, por ejemplo, se hacen peritajes antropológicos culturales a personas indígenas, tanto a pueblos como de forma individual. Entonces, esto está en boga. De hecho, la tesina que yo hice fue al respecto, cómo poder ayudar en el nuevo sistema de justicia penal adversarial aquí en México, para que cuando una persona que es indígena se le respeten todos sus derechos, pero además cuando el juzgador, es decir, el juez, tenga un caso de estos, poder tener un peritaje acerca de sus usos y costumbres para poder tratar de entender por qué aquella persona indígena hizo tal o cual delito, porque te voy a decir que muchas veces dentro de su, ¿cómo te dijera?, dentro del ámbito de las personas indígenas, muchas veces dentro de sus usos y costumbres, para ellos es una forma común de actuar, claro, y no lo ven como un delito. Sin decir nombres, pero te pongo un ejemplo rápido para poder aterrizar la idea. Una mujer a la cual su esposo se fue con otra persona, en una comunidad indígena fueron y la golpearon, lo cual pues está muy mal, ¿no? Pero tenían una práctica en la cual untaban en las partes femeninas chile a la mujer, como una forma de reproche, como un castigo, pero como dentro del derecho positivo en México, aquella persona que haga eso se puede tipificar dentro de lo que es violación, pero dentro de la persona, de esta mujer, para ella pues no tenía en su concepción, claro, que eso era una violación. Ella llega al penal y ella estaba pues bastante emocionalmente mal, porque a ella la tipificaron y la trataron como una violadora, siendo que dentro de su normativa indígena para ella no hizo esa tal cosa, ¿no? Sí, era hasta cierto punto normal, era algo que se viene haciendo durante generaciones. Entonces ahí hay una controversia, vamos a decir, porque tanto la Constitución los ampara al decir de que sus usos y costumbres, pero también entendemos que si eso lo dejamos actuar, pues imagínate también, son prácticas que quizá no se deben de llevar a cabo, pero que pues es difícil desde el punto de vista que ya está muy arraigado en los pueblos indígenas. ¿Y a qué voy? La sentencia es tantos años, ¿no? Y sin embargo, si hubiera habido un peritaje antropológico en el cual al juez se le hubiera podido explicar que dentro de sus usos y costumbres era esa práctica y demás, quizá hubiera podido aminorar ¿sí? esa pena. Oye, y es que está bien interesante todo lo que tiene, digo, en este caso es una especialización o es una de tantas especializaciones que ustedes como, pues ya tanto médicos, o sea, eso va por la parte médica, ¿no? Por la parte médica, y es que es antropología. Ajá, pero tú lo hiciste esa especialidad, o sea, cuando estabas estudiando la parte, o más bien cuando ya estabas ejerciendo la parte como médico, o cuando estabas... Cuando ya estaba en el último año de Derecho. Ok, perfecto. Y eso es... realmente son especialidades que igual y no conocemos, ¿no? O sea, yo la verdad es que había estado, si hemos oído el término, ¿no? Las ciencias forenses, la parte de antropología, ¿no? Pero es diplomado en ciencias antropológicas. Y de hecho quiero que sepan, o sea, comentarles de que pues son muchos los peritos o los tipos de peritos que hay en ese ámbito. Como te decía, por ejemplo, hay arqueólogos que son peritos para determinadas culturas, por ejemplo, hay especialistas en la cultura maya. Y eso, yo creo que, bueno, yo de hecho no lo sabía, ¿no? Yo creo que vemos mucha gente que estamos todavía
pero a ciegas en ese tema, no nos imaginábamos por aquí. Yo pensaría nada más, bueno, hay una controversia, hay un caso de alguna persona que hizo algún ilícito en una comunidad, pues procede un abogado, ¿no? Dijo, normal. Sí, exacto. ¿No? Y eso es lo que uno pensaría comúnmente, ¿no? Pero sin embargo intervienen actores y especialistas en varias materias. Claro. ¿No? Otro, por ejemplo, hay peritos para poder designar, por ejemplo, en los códices, qué edad tiene ese códice, si es original o no, si es una copia. Claro, que ahí entramos a una parte que a mi querido doctor le apasiona toda la cuestión de prehispánica, por supuesto. Se ha recorrido no solamente el país de cabo a rabo, sino que yo no sé cómo le hace, yo creo que ni ha de ir a chambear o no sé, no sé qué hará, pero cada que lo veo está, no, que ya ando por aquí, ahora que ya ando en las ruinas de no sé dónde, que estoy viendo un basamento piramidal en no sé dónde, me fui a no sé dónde, estoy leyendo una investigación de no sé quién, oye, que ahora ya ando en Machu Picchu, que ahora ya ando, o sea, te la pasas por todos lados, mi querido doctor, y esa es parte de un enorme gusto que tienes tú por la parte de la cultura prehispánica, que es realmente también mucho, en gran parte de lo que es la visita del doctor aquí, porque bueno, ya con más calma en un futuro haremos, ya estaba platicando fuera del aire con el doctor, haremos un programa específicamente de lo que tiene que ver con la literatura y toda la representación escrita de las culturas prehispánicas. Bueno, en todo Mesoamérica, ¿no? Sabemos principalmente, ¿no? Que fueron 3 culturas dominantes, ¿no? La mexica, la maya y la inca. Y obviamente, bueno, cada una tenía su representatividad en cuanto a lo que dices tú, los códices. Algunos eran mayormente más en este tipo de escritura a través de códices, otros tenían un lenguaje ya más formal. Pero ya hablaremos de eso en un programa que vale la pena mucho hacerlo. Pero surge aquí otra interrogante que es de las que te trajo aquí. A ti te encanta la poesía, amigo. Te gusta mucho leer. Sí, me gusta mucho. Y yo sé que uno de tus poetas preferidos, es que, híjole, hay tantos, pero sin duda yo creo que comparto mucho el gusto contigo, y no me refiero, por supuesto, al maestro Bob Dylan, ¿no? Porque también cabe mencionar que recientemente ganador del Premio Nobel de Literatura. Así es. Bien merecido, creo yo. Se hizo por ahí mucha polémica, pero bueno, mira, si se hace polémica hasta por el tema de los Óscares y la discriminación, bueno, que no se pudiera hacer con eso, pero yo sé que tú eres un gran admirador de Rubén Darío. Así es. De Rubén Darío, este gran poeta, escritor, periodista nicaragüense. Así es. Fallecido a principios del siglo pasado. Así es. Específicamente en 1916. Y ¿por qué tu gusto, carnal? Digo, ya ahorita platicaste de la cuestión de las ciencias antropológicas, de la medicina, del derecho, de la parte forense, todo lo que inmiscuye en un caso, de los tantos que te ha tocado estar viendo. Pero también de repente tienes chance, carnal, o sea, dentro de todo el mundo de trabajo y de cosas que tienes que investigar, te encanta y tienes chance te bebes los libros, te encanta leer. Igual a tu esposa Rubí, que les mando un saludo nuevamente, les encanta leer, o sea, y son personas bien preparadas, y dentro de esta parte les encanta mucho la cuestión literaria, la poesía. ¿Por qué Rubén Darío, carnal? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te atrae de Rubén Darío? Bueno, al igual que nuestro también Premio Nobel Octavio Paz, vi una similitud desde el punto de vista de que ambos eran poetas, pero después también ambos representaron a sus países como diplomáticos. Como sabemos, Octavio Paz fue abogado también por la UNAM y estuvo como representante por la UNAM. Así es, como embajador en España, y a su vez Rubén Darío también estuvo representando a Nicaragua en Francia. Claro. Y vi esa amalgama que había entre lo que es las ciencias políticas y la poesía, que no tienen aparentemente nada que ver, pero me llama la atención que podemos ser ambivalentes, por decirlo de esa forma. Algunas personas, por ejemplo, me han dicho, oye, pero ¿por qué si eres doctor vas a dejar la medicina y después el derecho, o te vas a dedicar a uno a otro? No, claro. Les digo, no, al contrario, es para complementar. Pero bueno, dentro de respondiendo a tu pregunta, Rubén Darío siempre en sus escritos me llamó mucho la atención que siempre estaba en pro de la justicia,
y de la democracia, en varios de sus cuentos y en varios de... Claro. Por ahí fue donde yo me empecé a percatar, y siempre la cuestión de la justicia me ha... No, y curiosamente lo que mencionas, posicionamiento por el cual fue muy acusado por la parte obviamente del Estado. Él tenía era un crítico muy fuerte de la iglesia, muy fuerte. Inclusive fue tanto pues lo voy a decir así, la represión que tuvo Rubén Darío por parte del mismo Estado nicaragüense. Bueno, que ya es un estado, le mandamos un saludo a todos los hermanos nicaragüenses, pero un estado opresor ha sido toda la vida. Nicaragua lamentablemente han estado en una tenido guerras y hoy en día lo siguen padeciendo, pero Rubén Darío era una persona tan crítica que originalmente, bueno, él lo tenían parte de los ideales de amigos que tenían en la parte gubernamental, querían que el Estado le pagara su estadía y sus estudios en Francia precisamente, y pues no gracias, pero debido a esa postura tan crítica, le valió a que precisamente por eso le dijeran que no, que el Estado no iba a ser el que iba a absorber la educación de este gran poeta. Y bueno, obviamente también procede la historia de Rubén Darío, es triste y es emocionante porque procedente de una familia, de un padre alcohólico, una familia desintegrada, es el primogénito, Rubén Darío, de su familia. Después sus padres, después de que su papá pues se dedica al alcoholismo, se pelea con su mamá, se separan y él se muda de Managua, se van a otra, no recuerdo la provincia, en Nicaragua, en donde después regresan sus papás, tienen una hermana, pero lamentablemente la hermana fallece, y empieza una vida muy triste de Rubén Darío. Se va a crecer a la casa de una tía, y lo curioso, investigando un poco también de la vida de Rubén Darío, yo no sabía que pues realmente Darío no es su apellido, o sea, así es. Él se apellidaba García, y inclusive él, en la autobiografía él menciona que pues ahora sí que el sobrenombre o el apellido que quizá todo el mundo pensaba que pues, era Darío, es porque él lo menciona que por parte de su papá, creo que era el tatarabuelo, una onda así por parte de su familia paterna, se apellidaban. Había creo que era el tatarabuelo, se llamaba Darío. Entonces les llamaban los Daríos. Les llamaban los Daríos, exactamente, a toda la familia. Y entonces en esa población que era tan pequeña, bueno, probablemente ya se olvidaron de que era García totalmente y eran los Daríos, ¿no? Por eso ahí es el apellido supuestamente que es el que lo hizo famoso, ¿no? Rubén Darío. Y vale la pena mucho investigar sobre la vida y obra de este gran poeta, uno yo creo que de los máximos referentes, ¿no? De la cuestión literaria a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que pues creo que el día de hoy también tienes por ahí algo que compartirnos. Así es. Pues un punto, como dices, fue precursor del modernismo literario de la lengua hispana. Ajá. Y bueno, pues traigo los motivos del lobo para poder leer, aunque sea una frase, sí. O lo dejamos para después. Ahorita vamos a ¿cómo andamos por ahí con un videito que teníamos, mi estimado productor? Todavía. Ok, perfecto. Okay. Después de este video que vamos a presentar, mi querido doctor Hueso, con Z, claro, va a hacernos favor de compartirnos un poco del trabajo de este gran poeta nicaragüense, Rubén Darío. Y antes quiero dar paso, vamos a presentar un video para toda la banda que está ahorita conectada. Es un video de un gran amigo, cantautor regio, que esperemos pronto, estamos necios y tercos a traerlo aquí a San Juan del Río. Ha sido difícil porque bueno, ya estamos platicando esto más adelante, pero de verdad escúchenlo. Es un cantautor muy joven, es un cantautor que ha estado nominado a los Latin Grammy,
que ha sido reconocido no por su trabajo en la parte de la canción de autor como tal, o como le quieran llamar, trova, o como le quieran decir, sino que él es reconocido más, mucha gente no lo sabe, por temas. Él escribe temas a bandas como, a grupos como La Arrolladora, como la banda La Tracalosa, a Pesado, y muchos de esos éxitos, bueno, son de mi querido carnal regio Salvador Aponte, al cual le mando un abrazo bien grande. Y este video que vamos a pasar a continuación es un video que fue grabado en la ciudad de Monterrey, y es uno de los últimos trabajos de mi querido Salvador Aponte, así que se los dejamos desde la cabina de producción. El ingeniero Miguel Dedos Hernández presenta para ustedes esto que es Romántico de mi querido Salvador Aponte. Venga. Letras y poemas, cosas que ya no se dan. A un amor que empieza, rosas rojas, chocolate, serenata en tu balcón. Con la luna llena, sigo el rumbo paso a paso, no te obligo a hacerme caso, tiene que ser natural. Solo soy un romántico que quiere conquistarte con uno y mil detalles, un Romeo perdido, pidiendo a Cupido una chance. Solo soy un romántico que lucha por gustarte, como lo hacían antes. El cursi me dice cuando se trata de amarte, yeah, yeah. Un mensaje, una llamada, buenos días, ¿cómo estás? Hermosa mañana, un recado en tu escritorio, una manzana y una flor. A la vieja usanza, sigo el rumbo paso a paso, no te obligo a hacerme caso, tiene que ser natural. Solo soy un romántico que quiere conquistarte con uno y mil detalles, un Romeo perdido, pidiendo a Cupido una chance. Solo soy un romántico que lucha por gustarte, como lo hacían antes. El cursi me dice cuando se trata de amarte. Soy un romántico que lucha por gustarte, como lo hacían antes. El cursi me dice cuando se trata de amarte, yeah, 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 oh. Cuando se trata de amarte, yeah, 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 oh, oh, oh. Bueno, pues eso fue un romántico de mi querido Salvador Aponte. ¿Qué tal? La verdad es que les recomiendo mucho, pero de verdad, su trabajo. Mi querido Salvador es un cantautor, para mi gusto, yo creo que de los más talentosos en esta nueva generación de cantautores hoy en día en el país. Y es un tipo que hace bolero como nadie aquí en este país, de los cantautores jóvenes, lo hace impresionantemente bien. También que hace también un par de años ganó un concurso en televisión abierta que se llamó Creando Boleros, en el cual tenían que ver la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la cual es parte mi querido Salvador, donde estuvieron grandes exponentes como jurados, uno de ellos Carlos Cuevas, nada más y nada menos. Bueno, pues mi querido Salvador Aponte se llevó el primer lugar.
y métanse a las redes sociales, encuentran su música en todos, está en YouTube, está en Spotify, donde quiera pueden encontrar el trabajo de mi querido Salvador, y muy pronto verán que lo tendremos aquí en San Juan del Río, y estará sentado en este sillón, o en este, no sabemos, pero bueno, va a estar aquí muy pronto, así que les recomiendo mucho su trabajo. Por lo pronto, continuamos con mi querido doctor, al cual el día de hoy las redes están desbordando, porque ya vi que, yo creo que lo voy a producción, yo creo que cada 8 días vamos a invitar al doctor Orlando y al doctor Hueso, porque están con todo, tienen una gran cantidad de admiradores. Realmente son los que le están dando rating a este programa. Yo quiero agradecerles. Vas a ser mi co-conductor, no te preocupes, vamos a hacer como Viruta y Capulina. Por supuesto, yo voy a ser Capulina y él va a ser Viruta. Mi querido, rápido, antes de que nos compartas un poquito de lo que es Rubén Darío, vamos a saludar a la gente que nos está viendo, para que vean que esto es en vivo, no crean que está grabado. No crea que grabamos hace 3 horas, nada, no es cierto. Miren, dice, saludos a mi querido Hugo Barrón. Hugo, saludos a Yud ML. Mansur Laces. Ok, ¿cómo? Mansur Laces. Mansur Laces, ok. Felicidades, bro. Espérame. A David Arturo García. A Jorge Alberto Hernández, saludos. Julio Morales Pérez, saludos, doctor. Isabel Batres, me suena el apellido. Primo, ¿me das tu autógrafo? Claro que te mandan saludos. Bueno, obviamente, por supuesto, a Rubí. A Marisela Mondragón Cruz, felicidades, doc.lic, para que veas. Ramón del Villar Jr., el Dr. Bone, nosotros sí tenemos Bones, no es un invento gringo, lo tenemos aquí y está trabajando exitosamente en la ciudad de San Juan del Río, a veces en Amealco, de repente luego en Jalpan, pero bueno, ya aquí anda mi querido doctor. Gracias también a Gina Bendaño, felicidades y saludos, te manda a decir. A Blanca Tejeda Rodríguez, a Leticia Camacho, saludos. Luis David Hueso Batres, te manda palmas. Gracias, saludos. A mi querido, nuestro amigo Silviano Valenzuela Mondragón, estupendo fotógrafo, gran amigo. Sí. Un gran abrazo al Doc y al buen Iván. Saludos, mi querido Silviano. Ya te desapareces, carnal, te desapareces. Sería bueno que te vengas un día aquí a cotorrear al Callejón de Palabras Vivas para mostrarnos mucho de lo que haces, que es tu trabajo, y lo haces estupendamente bien. Vamos a agendarlo y me gustaría mucho tenerte por aquí, carnal. Restituto Anaya, felicidades, doctor. Gracias. No, hombre, tienes Pablo Pérez, hola, Hueso, saludos desde Hidalgo. Un saludo a la hermana república del Huachico, a toda la gente de Hidalgo. Hoy fíjate, yo desde San Juan del Río hablando del Huachico, hazme favor. Saludos a Pablo Pérez. Qué barbaridad. A Adriana Vaz, saludos desde Puebla. A Adrianita, saludos, Adriana. Le mandamos besos y abrazos. A Anabel Cardiel. Tenemos un montón de saludos, creo que ya acabamos ahorita. ¿A quién, perdón? Ok, perfecto, ahorita lo presentamos. Y bueno, ahora sí, mi querido doctor, ya que pasé uno de tantos saludos que tienes, es impresionante la cantidad de fans que tiene. La verdad es que yo no sé qué carajos estoy haciendo aquí con mi look de galón de balneario. Ojo, este es para los que no saben, esta es la última moda en París. Los que andan diciendo que traigo mi camisa de que si vengo de Miami Vice Región 4, por ahí me dijeron que si venía de Magnum, por ahí me dijeron que si era galán de balneario. No, nada de eso. Antes pude haber sido galán de balneario, ahora vengo de galón de balneario, carnal, ¿no? Pero, ¿qué les pasa? Esta es la última moda en París, por favor. Ahora, así como mi querido doctor que trae aquí su blazer color mamey. No agraviando, ¿verdad? Okay. Bien, por eso. Y mi querido doctor, licenciado, diplomado, nos va a leer un poco del trabajo es una parte muy pequeña, por supuesto, de todo el gran trabajo de este gran poeta nicaragüense Rubén Darío, del cual quisimos platicar un poquito el día de hoy. Y nos vas a compartir un poquito de qué obra del maestro Darío. Los motivos del lobo. Los motivos del lobo. Ok, venga de ahí, mi querido doctor Hueso. Voy a leer. Dice, la voz del doctor Hueso. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial,
El mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal. Las fauces de furia, bestia temerosa de sangre y de robo, los ojos de mal, el lobo de Gubbio, el terrible lobo. Rabioso ha asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños. Devoró corderos, devoró pastores y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo: paz, hermano lobo. El animal observó al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: está bien, hermano Francisco. ¿Cómo?, exclamó el santo, ¿es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿O te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbelo Belial? Y el gran lobo humilde contestó: es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado y en veces sí, comí ganado y pastor. Pero la sangre, hermano Francisco, si yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor, y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura, cuando nace viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez éste le extendió su mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y baja la testa quieto le seguía, como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó y dijo: he aquí una amable casa, el hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros en cambio daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda de la aldea, y luego, en señal de contentamiento, movió cola y testa el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraban a las casas y dábanle algo de comer, mirábanle como a un manso galgo. Un día Francisco se ausentó y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los pastores y entre los vecinos. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos le buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y penaban tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló la alimaña. «Conjúrote», dijo, «oh lobo perverso, a que me respondas, ¿por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho». Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. «Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía.
Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la hazaña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, lujuria, infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes, hermano Francisco, pues todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, las hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y su risa, y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que toda esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, amé defender y amé alimentar, como el oso hace, como el jabalí que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad, y vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, le miró con una profunda mirada, y partió con lágrimas y desconsuelos, y habló al Dios eterno en su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: ay, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Este es un pedacito de el trabajo del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, que nos hace favor de compartir. Bueno, pues Los motivos del lobo, qué gran poema, y sobre todo, o sea, ese análisis, ¿no? que se hace. Indudablemente la condición humana es, híjole, es tremendo, es cómo somos seres, somos entes, a pesar de sociales, ¿no? Pero tenemos ciertas conductas programadas, tenemos ciertas conductas, muchas de ellas aprendidas, tenemos ciertas conductas que a veces demostramos y realmente no son lo que somos realmente, tenemos muchas máscaras. Y está bastante interesante ese poema de Rubén Darío, que continuando un poquito, ¿no? con la parte del maestro Darío, después anduvo en El Salvador. Digo, fue un hombre que viajó muchísimo. Estuvo en Argentina también, fue en Chile. Fue corresponsal del diario La Nación de Argentina. Después estuvo en Chile. Después ya de mucho tiempo, por fin logra irse a Europa. Llega a Madrid. Después de un largo viaje, obviamente por barco a Europa, llega a Madrid, después la travesía por tren, y finalmente llega a la ciudad de la luz, llega a París o Montchelry, llega, inclusive estuvo viviendo muchos años allá. En Europa, vale la pena comentarlo, es donde conoce y se hace, por supuesto, gran amigo de otro de los íconos, ¿no? de la literatura hispanoamericana, que nada más y nada menos era Amado Nervo. En Europa se conocen y bueno, pues se hacen grandes amigos, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo, bueno, ya cuando uno empieza a conocer este tipo de situaciones en la vida de Rubén Darío, estaba destinado a ser un grande, estaba destinado a luchar contra corriente, mi querido doctor, porque así es. Aparte también a luchar contra el desaire de uno de los presidentes más polémicos que ha tenido, dictador, como le quieran llamar a este país, que fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, cuando llega a México, Rubén Darío, ya como una persona, bueno, pues ya afamada o de cierto punto ya reconocida en el ámbito literario, le hace el desaire Porfirio Díaz de no ir a recibirlo, ¿no? O sea, como una persona que se merecía, ¿no? Esa situación. Y esa es una de tantas, que ya también es tema para uno y muchos programas, hablar sobre Porfirio Díaz, que no es, bueno, es un título, es una percepción muy personal, como creo que mucho también, pero realmente no fue tan malo como dicen. Será cuestión de análisis, hablar sobre la parte, ¿no? de Porfirio Díaz, pero eso le trajo una depresión fuerte, ¿no? A Rubén Darío, de decir, oye, ¿cómo es posible que en México? Y que después de todo lo que he hecho, ¿no? Lo que había hecho,
y los triunfos que había tenido en el extranjero, recibiera, claro, siendo que en ese momento se pensaba que México, y sí, en teoría, neutral. Sí, sí, por supuesto, y le hace el desaire de no recibirlo. Eso también en la autobiografía cuenta que bueno, fue motivo de una depresión muy fuerte. Inclusive en un tiempo llegó a pensar en el suicidio. Parte de las memorias de Rubén Darío habla de que pues le llevó a pensar, uno de esos tantas decepciones, pues imagínate pensar en el suicidio, ¿no? O sea, que qué fuerte, cuando a final de cuentas artista, ¿no? En la sangre. Y bueno, ustedes sabrán que los que son artistas, los que tenemos esta noción, esta forma de abrazar la vida, el gusto por las artes, somos bien pasionales, ¿no? Entonces, después de todos los triunfos que había, que no fueron fáciles, llega lo de Zairan en México. Y bueno, bueno, lo de Zairo el presidente, pero a final de cuentas, bueno, un grupo ya, sobre todo más de a pie, más de los de abajo, ¿no? De la nación lo reconocen, le abren las puertas, y bueno, pues también empieza a dejar un legado muy importante aquí en México, ¿no? Tristemente, doctor, muere en la ciudad de León, Nicaragua, si no mal recuerdo, en el año de 1916, muere de cirrosis. Muere de cirrosis, dándole fin a una época gloriosa de la literatura hispanoamericana en cuanto a su obra, ¿no? En cuanto a su obra, pero tal vez simplemente fue el inicio de la leyenda de Rubén Darío, ¿no? Así es, y como decíamos al principio, fue precursor del modernismo y muchos lo siguieron con este tipo de escritura, prosa y métrica que él utilizó. De hecho, él también estuvo leyendo a varios de los grandes poetas franceses y trató de meter trasladar, por decir así, varios de los poemas franceses hacia la métrica castellana. Claro. Ese es otro de los logros que exactamente, ¿no? Y obviamente pues, es ampliamente reconocido por esa labor, ese trabajo que hizo, que no era nada sencillo, por supuesto. Y híjole, hablar de Rubén Darío, que es uno de los preferidos. El otro, ya les dije en un principio, pues es el maestro Bob Dylan, ¿no? Así es. Pero antes de hablar de eso, queremos presentarles, y me informan por ahí en producción, del otro lado del Callejón de Palabras Vivas que tenemos por ahí. La semana pasada, recordarán, estuvo mi queridísimo amigo, cantautor de Celaya, Poncho Torres, al cual le mandamos un beso y un abrazo, estupendo cantautor, y nos platicaba que justamente acababan de estrenar un cortometraje producido completamente en Guanajuato, grabado en Celaya y musicalizado por él. Un cortometraje muy bonito que se lo recomiendo, ahorita los vamos a compartir. Se llama Catalina y mandamos una felicitación enorme porque ha sido merecedor de muchos premios, y aquí con ustedes en el Callejón de Palabras Vivas, Catalina. Buen día, doña Cata, pásele, pásele. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí como cada martes, ya sabe. Pásele, pásele, ya sabe cómo está aquí la cosa. Damaris. Ay, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pues sí, Félix, así son estos escuincles. Se aprovechan porque la ven a una sola. Pero Dios todo lo ve, doña Cata. Así que usted ni se preocupe. Pues sí, pero pues allá ellos, así les ha de ir en la vida, ¿no? Así es. ¿Sabes qué? Me pones... ¿Qué será? Medio kilito sería mucho, ¿verdad? Buenos días, doña Catalina. Hola, Javier, buenos días.
más caro que este precio que está aquí. Bueno. ¿Qué tal, doña Catalina? Buenos días. Hola, hijo, buenos días. Buen día, vecino. Buenos días, señora. Javiercito, ¿cómo estás? Muy bien, doña Catalina. ¿Usted qué tal? Mejor que nunca, hijo. Mejor que nunca. Mejor que nunca.
te me escapas. Buenas tardes. ¿Aquí es el 105? No, es el 103. Ah, disculpe, señora. Pensé que este era el número. Disculpe, señora. Disculpe usted, señora. Fue mi culpa. Buen día. Por cierto, hoy luce usted divina. Don Bernardo, espéreme.
Fue entonces que me enteré que Bernardo tenía problemas con la memoria y que solo me recordaba cuando me veía salir de la casa. En ese momento entendí que en ocasiones no hace falta ir más allá, no hace falta aparentar o pretender, solo hace falta dejar que tus impulsos te lleven sin importar más. Y bueno, si yo podía darle un empujoncito, ¿por qué no hacerlo? A fin de cuentas, este viaje no es eterno y no va tan lento como se ve cuando uno es joven. Pero a mi edad ya no se puede desperdiciar un segundo. Y aunque a veces parece que ya no queda mucho, siempre hay tiempo para un café, una rosa y una buena plática. Y hay que ir sin saber si es un principio o un final, porque definitivamente lo que importa es estar ahí. Llevo rato aquí sentado, intentando improvisar alguna frase corta que te pueda enamorar. Al no encontrar pretextos para venir a saludar, he decidido que es mejor decirte la verdad. Te encuentro hermosa, no encuentro forma de venir a acompañar tu soledad. Quisiera conocerte un poco más, solo con tu nombre me podría conformar para no esperar en vano. Bien, amigos, pues esto fue el cortometraje Catalina. Genial, ¿no? O sea, es un gran trabajo y nos sentimos muy contentos de compartirlo con ustedes. Totalmente como ustedes lo pudieron observar en los créditos, fue escrito, producido, grabado, musicalizado en Guanajuato, específicamente grabado en Celaya. Y ya vieron toda la cantidad de personas que intervienen, por supuesto también el ayuntamiento, ¿no? El cual es parte fundamental para que este tipo de trabajos lleguen a buen puerto, pues es el precursor. Muchas felicidades a todo el equipo que hizo este cortometraje, y pues sobre todo a mi carnal Poncho Torres, que lo musicalizó. Gran ejercicio, estaba platicando fuera del aire, es un buen reto escribir para cine, parece, aunque sea un cortometraje, es totalmente diferente a escribir para producir un disco. Entonces muchas felicidades, Ponchito, mi querido Poncho Torres, te mando un beso, un abrazo de cajeta hasta Celaya, carnal. Gracias por haber compartido la música, tu gran talento y toda la gente que colaboró en este gran cortometraje. Ahí lo pueden buscar en YouTube, ahí está Catalina, cortometraje, y lo van a encontrar, está genial, muchas felicidades. Y bueno, pues lamentablemente el tiempo es corto. Quisiéramos tener más tiempo aquí en el Callejón de Palabras Vivas para estar con todos ustedes, pero para finalizar con mi querido doctor Luis David Hueso, que tiene una cantidad de fans impresionantes, que ya nos estábamos dando cuenta acá, a los cuales les manda saludos. ¿Por qué Bob Dylan es tu cantautor y tu artista preferido? Rápidamente, mi querido doc. Lo que pasa es que él pudo conjugar escribiendo, conjugó la música folk rock con la escritura. Muy pocos saben que también en la parte de las canciones escribió algunos libros. Claro. Y hablábamos de lo ambivalente, ¿no? Él logró combinar la música con la poesía. Él, para empezar, él empezó a leer, los grandes poetas británicos, se inspiró. Hubo un momento en el que varios filósofos, poetas, escritores en Francia se hicieron un ejercicio, por decirlo así, para dilucidar cuál era el legado que dejaba Bob Dylan, y se llegó a la conclusión de que después de Shakespeare es el que más frases célebres al idioma inglés y más influencia, ¿no? Y el más influencia casi en todos los grupos de rock. Y para muchas personas que, por ejemplo, ya ves que satanizan el rock, por decirlo así, nos damos cuenta que no está peleado el rock con la poesía, porque las canciones de Bob Dylan son poemas. Y ya como último punto, en el Congreso Eucarístico Mundial en Bolonia, Italia,
El tema principal que dio el Papa en ese momento fue Blowing in the Wind, que es un tema de Bob Dylan. Claro. Inclusive, rápidamente, hay una película que les recomendamos mucho, si usted no la ha visto, búsquela, se llama Mentes Peligrosas. Es una película de hace unos 20 años, 22 años, donde la protagonista es Michelle Pfeiffer, y justamente habla de una historia en donde ella es una ex-marine que la mandan a dar clases a un colegio donde hay chicos problemas, como tú o como yo en algún momento lo hicimos, y eran muy difíciles, y ella les inculca el gusto de la poesía. Y una de las poesías últimas que empiezan a analizar y todo, pues precisamente son textos de canciones de Bob Dylan. Así es. Entonces está chidísimo, véanla si no la han visto, Mentes Peligrosas, se la recomendamos mucho. Y bueno, pues de verdad que yo estoy bien agradecido con mi querido amigo doctor Luis David Hueso por habernos acompañado esta noche en el Callejón de Palabras Vivas. Amigo, esta es tu casa. Gracias. Gracias a ti. Y al contrario, muchas gracias por la invitación y... Anda muy solemne, no le crean nada, no es así, nada más que se cohíbe ante la cámara. Para mí los que lo conocen, que son todos los que lo están aquí mensajeando, saben que no es así de solemne, pero lo cual le agradezco mucho, porque si no, ahorita se hubiera colgado de acá del poste que tenemos acá, y estuviera en el Beer Garden que tenemos acá arriba. Ahorita vamos a ir a hacer el after de Palabras Vivas. Así es. Y como siempre les agradecemos mucho su atención, gracias a toda la gente que nos sintoniza cada semana, todos los jueves después de Tarde de Café con mi querida Mónica Mendoza. Sigan la programación del Observador de Querétaro. Su servidor Iván Correa, les damos las gracias por haber estado, como siempre, agradeciendo a el Observador de Querétaro, por supuesto, a nuestra productora, la licenciada Cintia Camacho, que sin ella pues esto no sería posible, y sobre todo al consentido, al que trae a sus espaldas un staff de 280,547 personas que hacen posible que el Callejón de Palabras Vivas esté reluciente e intransitable todos los programas. Mi querido ingeniero Miguel Dedos Hernández, desde allá atrás en cabina, como siempre rifándosela, y los invitamos a que sigan con la programación como siempre todos los días del Observador de Querétaro, el noticiero, el programa de mi querida Mónica, está el programa de mi querido Paquito, bueno, Palabras Vivas, por supuesto la transmisión de la misa dominical en vivo el día domingo a las 12 desde San José Obrero, sí, San José Obrero, ok. Y bueno, les invitamos a que estén ahí pendientes. Mi nombre es Iván Correa, se despide el Magnum Región 4 de aquí de San Juan del Río. Nos vemos la próxima semana con un estupendo cantautor queretano, ya les estaremos diciendo quién es. Y como siempre, cuídense, que pasen un estupendo jueves, un excelente inicio de fin de semana. Gracias, Doc, es un placer. Gracias. Que tengas buen regreso a tu casita. Y nos vemos la próxima. Besos a Rubí, gracias. Saludos, adiós. Adiós.